La siguiente pregunta que vamos a comentar es la número 123, una pregunta sobre Leptospira. Leptospira no es precisamente la bacteria más preguntada en la historia del MIR, pero durante los últimos años ha vuelto al examen, concretamente una pregunta sobre ella hace un par de años, un par de convocatorias, y bastante gente la falló porque, bueno, pues no es el tema que más te preparas precisamente en infecciosas, así que, bueno, vamos a ver cómo te la presentarían, qué es lo que hay que saber para el examen y cómo reconocer un caso clínico típico. Si quieren que alguien tenga una leptospirosis, lo característico es que te cuenten algo que tenga relación con el agua. Te van a decir que es un aficionado a la espeleología, te van a contar que se ha bañado en una charca un fin de semana que iba al campo, te van a contar que trabaja en un arrozal. Contacto con el agua y con el agua quieta, agua estancada. De hecho, antiguamente se conocía como enfermedad de los arrozales, porque era característico en personas que trabajaban en ese medio, en ese tipo de agricultura. Así que bueno, pues vamos a ir pintando más o menos lo que te van a contar. Aquí tenemos un charco de agua que representa el agua estancada y aquí va a estar pues nuestro paciente para tener una leptospirosis. Importante detalle, por si lo preguntasen. No hace falta que haya ningún tipo de vector transmisor. Aquí no te va a picar un mosquito, ni una garrapata, ni un chinche, ni ninguna historia de estas. Es contacto directo con el agua donde está la leptospira que accede a tu organismo a través de una pequeña herida que puedas tener, una pequeña erosión, una pequeña escoriación porque te has rascado y te has hecho una solución de continuidad, algo así. Tiene que encontrar una debilidad en la piel, penetra y llega a sangre. ¿Cómo llega la leptospira a este agua en el cual yo me sumerjo y donde me contagio? Pues de la siguiente manera. Aquí pintamos al paciente, después ya terminaremos con más detalles de su anatomía, pero ahora vamos a pintar con diferencia el más importante. No podía contenerme, ya sabéis que me cuesta mucho hacer un esquema sin dibujar algo relacionado. Bromas aparte, la leptospira llega a esas aguas a través de la orina de los animales. Tradicionalmente, roedores como la rata, pero también otros animales pueden eliminar la leptospira a través de la orina. Así que bueno, pues lo pinto. Nuestro paciente es el que orina eliminando leptospiras, pero que sepáis que son animales quienes habitualmente lo hacen. Así es como llega al arrozal o al agua donde yo me voy a bañar y me voy a infectar. ¿Qué te van a decir para que alguien tenga una leptospirosis? Es una enfermedad ocupacional. Esto en el libro aparece siempre en el contexto de alguien que hace algo, o bien un trabajo, o bien una afición, lo que sea. El contexto del agua es muy importante. Y desde el punto de vista clínico, pintamos manos para que tenga forma humana. Vamos a pintarle también cabeza. Fijaros qué ojos, más que un humano parece un alienígena, ahora entenderéis por qué. Importante, leptospira produce una sintomatología que por un lado es poco específica. Te van a contar fiebre, te van a contar malestar general, te van a contar artralgias, te van a contar mialgias. Pues es que ese cuadro, fiebre, malestar general, artralgias, mialgias, te lo puede producir hasta una gripe. Así que no creo que sea lo que más te tienes que fijar. ¿En qué me tengo que fijar? Fenómenos hemorrágicos, eso es muy importante. A la leptospira le encanta el endotelio, es una cosa que le gusta mucho, es bastante lesiva contra el endotelio, es igual que las riquecias. La riquecia produce un exantema, que son pues como pequeñas petequias por todas partes, tal, rompe endotelio. Bueno, pues lo mismo ocurre con la leptospira, es una de las bacterias que le gusta lesionar endotelio de pequeños capilares y por eso es bastante frecuente que cuando alguien tenga una leptospira te hablen de esto. Te van a decir que tiene hemorragias conjuntivales, o si quieren usar palabras más bonitas, sufusiones conjuntivales. Lo mismo me da, lo he visto con las dos palabras en preguntas que hayan caído en el MIR. Hemorragias o sufusiones conjuntivales. Alguien que tiene ojos rojos y que ha estado en una charca o en una regata de agua dulce, como el de la pregunta, o cosas de ese tipo, contacto con el agua. ¿Qué más te pueden contar que sugiera leptospirosis? Te pueden contar también que pudiera tener rigidez de nuca, puede tener sintomatología meningia, es una característica más o menos común de leptospira. Y una cosa también típica, cuando pinchas el líquido cefalorraquídeo, a pesar de que leptospira, como sabéis, es una bacteria, la glucorraquia va a estar normal. Eso es muy raro cuando es una meningitis bacteriana. Las meningitis bacterianas ya sabéis que se caracterizan porque consumen glucosa y te encuentras una glucorraquia disminuida, a diferencia de, por ejemplo, un virus.
Bueno, pues Leptospira, siendo una bacteria, cuando produce sintomatología meningea, acordaos que la glucorraquia va a ser normal, es un dato excepcional en una meningitis bacteriana. Pues aquí ocurre. Y otra cosa que también te pueden contar, lo pinto, si alguien está copiando el dibujo, que se moleste en pintarlo de amarillo. Yo pinto el hígado porque no tengo color amarillo, pero todo esto amarillo, paciente amarillo. ¿Por qué? Porque en las formas graves de leptospirosis aparece una forma de hepatitis, que es lo que da nombre al cuadro como síndrome de Weil, síndrome de Weil. Síndrome de Weil es la leptospirosis grave, una leptospirosis donde además hay ictericia, va a haber transaminasas si las pido en analítica, va a haber hepatitis en definitiva. Cosas que puedo encontrarme analíticamente, aparte de lo que decimos de las transaminasas, también te puedes encontrar elevación de las enzimas musculares. No sería raro que me encontrase mioglobina o CPK, ese tipo de cosas procedentes de la lisis de los músculos, por eso da esas artralgias, esas mialgias, aparecen en este cuadro. Bueno, pues esto, la fiebre, la podéis pintar si queréis, le ponéis a un termómetro, lo que os dé la gana. Pues este es el aspecto, esta es la imagen mental que tienes que recordar de una leptospirosis. Entonces, bueno, pues vamos a ver el cuadro clínico que nos han puesto aquí, a ver hasta qué punto se aparece, pero visto uno, vistos todos. Esta es la típica pregunta que fallas una vez y que a partir de ahí la reconoces siempre. Y dicen, varón de 25 años, sin antecedentes de interés, importante esto, aquí no te van a contar ninguna inmunosupresión de base, ni que tome ningún fármaco, ni nada por el estilo. Esto le puede ocurrir a alguien con tal de que se exponga. Y este se ha expuesto. Ha ido a Tailandia hace un par de semanas a participar en una regata de agua dulce. Algo así te van a decir, que haya agua estancada. Y fijaros ahí el cuadro clínico. Fiebre, inespecífico. Cefalea, inespecífico. Mialgias, inespecífico. Hasta aquí es un cuadro gripal realmente. Acordaos de lo que sí es más característico, algo que te pueda evocar mucho más la imagen de la leptospirosis, y aquí lo que más evoca es esa combinación de inyección conjuntival con ictericia. Eso es automáticamente lo que tiene que llevarte al diagnóstico. Pero sobre todo, ocupacional, te van a decir contacto con aguas estancadas, en este caso es una regata para que haya más movimiento de agua, pero me da igual, una regata de agua dulce será un lago o será algún sitio donde orinen los animales. Así que nada, la respuesta correcta sería por tanto la 3 y no tiene más. ¿Cuál es el tratamiento? Es sencillo. Ahí hay un pene, ¿no? Pues ya está, penicilina. Ese es el tratamiento de la leptospirosis. Se pueden poner otros antibióticos si hay algún tipo de contraindicación, por ejemplo, alergia a beta-lactámicos, pues se pueden usar tetras, se pueden usar macrólidos, hay otras opciones, pero si no os dicen nada, ponéis penicilina y ya está. Este bicho, Leptospira, pues no ha desarrollado resistencias, o por lo menos no numerosas, frente a la penicilina. No es un bicho que esté en contacto con mucha frecuencia con el ser humano, por eso no es una bacteria que haya sido particularmente expuesta a antibióticos. Por eso, pues antibióticos muy antiguos como la penicilina, que sabéis que es el primero que se descubrió, pues sigue funcionando frente a este tipo de bacteria. Bien, pues nada más. Resto de las opciones pues no serían demasiado plausibles. Aquí con eso del agua dulce automáticamente la respuesta tiene que ser la 3, que nadie se complique la vida, que nadie lea mucho más. Ya sé que en el manual te hablan que si la primera fase o fase leptospirémica, y después te hablan de la segunda fase o fase inmune y otra serie de cosas, pero aquí de lo que se trata es de acertar preguntas, de ser prácticos, y aquí para ser práctico lo que tienes que saber es reconocer el cuadro clínico y basta. Lo mismo que en la pregunta 127. La pregunta 127 tiene cierta dificultad. ¿Por qué? Porque en la 127 te han contado un cuadro muy aparatoso. Fijaros si os hubiese hecho la siguiente pregunta. ¿Qué me hubierais respondido? Pregunta 127, preguntada de otra manera. ¿Cuál es la causa más frecuente de pericarditis aguda? Eso no tiene gran dificultad. O se sabe o no se sabe. Aquí no hay que especular nada. La causa más frecuente de pericarditis aguda en los libros antiguos ponía que era idiopática. Hoy se sabe que la pericarditis aguda más frecuente es de origen infeccioso, de origen vírico. ¿Y cuál es el virus que más se implica en la pericarditis aguda? El Coxsackie-B. Eso es una cosa que es teórica, viene en el libro de cardio, en el capítulo correspondiente a la pericarditis, y es saberlo o no saberlo, no es una pregunta muy exigente. Si eso lo sabes, ¿por qué esta pregunta no la has acertado? La 127, quien no la haya acertado, lógicamente. Dice la 127, niño de 8 años, que presenta un cuadro de cefalea, fiebre, hasta ahí cefalea y fiebre, ya digo, poca especificidad, ya se empieza a hacer un poquito más específico cuando te hablan de un exantema maculopapular generalizado, pero que sepáis una cosa,
hay 40.000 virus que pueden producir exantemas, así que por eso tampoco realmente me da la clave. Luego me dicen que tiene un dolor centrotorácico punzante. Esto ya me empieza a gustar más. Un dolor centrotorácico punzante, eso es un dolor que tiene características que pueden orientar a pericardio, por lo menos un dolor de pericarditis o un dolor pleuropericárdico, pues podría tener estas características, sobre todo si después me dicen que además tiene una elevación del ST con concavidad hacia arriba, es decir, te están contando lo típico de siempre. ¿Cómo es la elevación del ST de una pericarditis? Cóncava hacia arriba, como dicen aquí, y afecta a todas o a casi todas las derivaciones. Es una de las formas de distinguirlo de una elevación del ST de otra etiología. Si yo, por ejemplo, tengo una elevación del ST porque tengo un síndrome coronario agudo con elevación del ST, es decir, un infarto agudo de miocardio, ¿cómo es la elevación? La elevación, en lugar de ser cóncava hacia arriba, sería o tiene una convexidad cuando es de origen isquémico. Y si es un infarto agudo de miocardio, acordaos que eso se eleva el ST en aquellas derivaciones que corresponden a esas zonas del corazón que se están infartando. Por ejemplo, un infarto inferior, pues se elevaría el ST en 2,3 AVF, por poner un ejemplo. Pero si es una pericarditis aguda, acordaos que la elevación es en todas las derivaciones. ¿Por qué? Pues porque el pericardio rodea el corazón por todas partes. Por tanto, la elevación será mucho más universal que si es un infarto de miocardio que afecta selectivamente a una rama de una arteria coronaria, o incluso a una arteria coronaria entera, pero no a todo el árbol coronario. Entonces, acordaos, en la pericarditis se eleva el ST por todas partes, casi por todas las derivaciones. Es una diferencia importante para distinguirlo de la cardiopatía isquémica. No obstante, aquí, con 8 años, no creo que haya que dudar mucho con cardiopatía isquémica. Aquí la cuestión es buscar el origen del problema. Tiene una pericarditis, dolor centrotorácico, con fiebre, con elevación del ST cóncavo hacia arriba. Tiene una pericarditis. ¿Cuál es el bicho más común como causa de pericarditis? Y eso lo sabías de sobra. Es que además tiene un exantema. Bueno, pues muy bien. Es que además me cuentan que tiene en el líquido cefalorraquídeo una pleocitosis linfocitaria con glucorraquia y proteinorraquia normales. Bueno, pues muy bien. Es verdad, tiene alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. ¿Quién te ha dicho que este virus a lo mejor no pudiera dar también meningitis? ¿Quién te lo ha dicho? No lo sabes. Pero lo que sí sabes es una cosa. Tiene una pericarditis y tienes entre las opciones el bicho más frecuente como causa de pericarditis aguda. ¿Qué vas a marcar? Marca lo que sabes. ¿Que dudas si además puede hacer otra cosa? ¿Dudas si puede dar un exantema? ¿Dudas si puede dar meningitis? ¿Dudas si puede dar una estenosis varanoperpucial en caña de bambú? Yo también lo dudo, pero lo que sí que sé seguro es lo que voy a aplicar para aceptar la pregunta. No tiene más dificultad. ¿Cuál es la causa más frecuente de pericarditis aguda? Virus, concretamente Coxsackie B. Teórica, realmente, pero disfrazada de caso clínico. Es que me ha hecho dudar, me ha hecho plantearme otras cosas lo de la meningitis, pero vamos a ver, si eso también viene en el libro, Vete al capítulo de meningitis, y cuando te hablan de las meningitis víricas, te dicen que hay muchos virus que pueden producir meningitis, y te dicen que algunos de los virus que más producen meningitis son los enterovirus. Sorpresa, Coxsackie B es un enterovirus también, y los otros Coxsackie también son enterovirus. Lógicamente, Coxsackie forma parte del gran grupo de los enterovirus. Luego también podría producir un cuadro meningeo. Pero aunque no supieras eso, no se trata de saber mucho, se trata de saber bien. Y lo de Coxsackie B, pericarditis aguda, causa más frecuente, eso lo sabíais. Probablemente todos los que hayáis mirado recientemente a la cardio ese capítulo lo tenéis fresco y lo sabíais. ¿Por qué algunos de vosotros no os habéis atrevido a marcar Coxsackie B? Porque a lo mejor esperabas un cuadro o más típico o más no sé qué, pero te han dado lo que te han dado. Utiliza lo que sí sabes para acertar lo que a lo mejor no sabes o lo que crees que no sabes, porque realmente sí lo sabías. Así que por ello aquí lo que más me justifica todo lo que tiene el paciente pues sería la opción número 3. La número 1, Mycoplasma pneumoniae. ¿Qué da Mycoplasma pneumoniae? ¿Qué te suelen contar cuando quieren que sea eso? Una neumonía atípica te suelen contar cuando quieren que sea Mycoplasma pneumoniae. Una neumonía atípica, muchas veces para ayudarte te dicen que además se acompaña de crioaglutininas, no parece que sea el caso. La opción número 2, virus herpes simple tipo 2. Hombre, me resultaría raro, sería alguien muy precoz para que con 8 años ya sea presa de un virus herpes simple tipo 2. Pero en cualquier caso, el virus herpes simple tipo 2 ya sabéis lo que hace y dónde lo hace. ¿Qué habrá que hacer para que el virus herpes 2, que ya sabéis a lo que se dedica y lo que le gusta hacer, llegue a pericardio?
¿Enamorarse profundamente? No creo que sea la respuesta correcta. Y por último, la opción número 4, el virus de la parotiditis, pues lo que dará probablemente será parotiditis, más que pericarditis, que no digo que no lo pueda hacer. Yo vi una vez un paciente que tenía un sarampión y por el propio sarampión, en el contexto del sarampión y por el mismo virus, el propio sarampión, paciente adulto, le produjo una pericarditis aguda. Pero eso son cosas excepcionales. Si el virus de la parotiditis da un cuadro de pericarditis, sería en el contexto de una parotiditis seguramente. Y aún así no es la causa más frecuente, y eso es teórico y eso lo sabías. Luego entonces la 3 es la que tenías que marcar, fuese como fuese, ¿eh? Es una pregunta que a lo mejor no todo te encaja, pero te tienes que arriesgar, te tienes que atrever. Por cierto, mucho cuidado con la pregunta 159. A veces, algunas de las preguntas que seleccionamos para comentar en estos vídeos que van después de los simulacros son debidas a cosas que habéis fallado en los simulacros anteriores. Y ya estamos cansados, por cierto, de que cometáis errores como una gastropatía con grandes pliegues y siempre ponéis Menetrier. Y bueno, pues puede ser que tengáis razón, eso de grandes pliegues en estómago es muy sugestivo de Menetrier, pero más de una vez durante el curso, durante los últimos 4 o 5 simulacros, os hemos puesto alguna pregunta donde ponía grandes pliegues. A veces era Menetrier, otras veces ponía grandes pliegues y era un gastrinoma el causante de esos grandes pliegues. Vamos a ver en qué hay que fijarse para darse cuenta, porque suelo venir fallando más de lo debido. En primer lugar, voy a hacer 2 dibujos. Voy a pintar 2 estómagos. Este es uno de ellos. Este va a tener un Menetrier. Y este de aquí va a tener un gastrinoma. Bien, pues en ambos casos, cuidado, en ambos casos te puedes encontrar pliegues grandes. El Menetrier es el que más os suena. Eso de la hiperplasia de pliegues gástricos es muy característico, es verdad, el Menetrier, pero hay veces que van a venir grandes pliegues en alguna pregunta y no va a ser un Menetrier, así que atención a esta explicación para no cometer el mismo error 2 veces. ¿Por qué tiene grandes pliegues el Menetrier? Es en lo que consiste el problema. Se forman grandes pliegues, el Menetrier no es una enfermedad que tenga una causa definida, conocida, pero lo que sí que se sabe es que se forman esos grandes pliegues, y una de las cosas que ocurre en el Menetrier es que a través de esos grandes pliegues se pierden proteínas, se van a eliminar a través del tracto digestivo y como consecuencia de ello a largo plazo pues pudieras tener una hipoproteinemia, es una de las cosas que te puede dar un Menetrier. Pero lo que tienes que saber del Menetrier, grandes pliegues, es verdad, de acuerdo, pero hay un segundo detalle que tienes que recordar. ¿Qué hay en mucosa gástrica? Aparte de pliegues gástricos que todos tenemos, pero que en el Menetrier están particularmente desarrollados. Células parietales, importante, células parietales, que voy a pintar en rojo. Una persona normal pues tiene un número de células parietales que cumplen una función. ¿Para qué sirven las células parietales? Sirven para 2 cosas, para más realmente, pero hay 2 que son importantes para el MIR. Una que no me importa para la explicación que voy a dar, que es la producción de factor intrínseco. Acordaos que si no se produce factor intrínseco no se puede absorber la vitamina B12, eso es importante recordarlo. Estas son las que hacen el factor intrínseco. Y otra cosa que hacen las células parietales es elaborar ácido clorhídrico. Son las responsables de la secreción de ácido a nivel gástrico. Bueno, pues esto, mucho cuidado, ¿eh? En el Menetrier, las células parietales van a ser destruidas, van a desaparecer. ¿Qué pasa entonces? Si yo tuviese una descripción de la anatomía patológica de un Menetrier, te van a decir que no hay células parietales o que hay muy pocas. Van a ir desapareciendo y claro, como consecuencia de ello te pueden decir que el paciente tiene acloridria o hipocloridria. Su estómago no es capaz de producir el mismo ácido gástrico que tenía antes de padecer la enfermedad. Es importante detalle por lo que vais a ver a continuación. Grandes pliegues pero sin células parietales. Vamos aquí. ¿Qué pasa cuando yo tengo un gastrinoma? ¿Por qué un gastrinoma también me puede dar grandes pliegues? Pues muy sencillo. Un gastrinoma es un tumor que produce gastrina. Vamos a imaginar que el tumor estuviese por aquí. Hay veces que es muy pequeñito y no se le ve ni en el TAC.
puede ser que pase desapercibido, puede ser muy pequeño, normalmente sí se le ve, pero hay veces que está muy oculto, que es de un tamaño muy reducido. Sea como sea, el gastrinoma, acordaos, no está en estómago normalmente, el gastrinoma te lo vas a encontrar o bien en páncreas o cerca del duodeno, en el marco duodenal, por ahí, por esa región. El triángulo que forma duodeno-páncreas está por esta región, ahí es donde estaría el gastrinoma. Y el gastrinoma, como su nombre indica, produce gastrina. Y esa gastrina que produce el gastrinoma, en enormes cantidades, como su nombre indica, la gastrina es una hormona que estimula al estómago, estimula la mucosa gástrica, le confiere una mayor actividad. ¿Qué pasa entonces? Si yo le doy a tu estómago cantidades descontroladas de gastrina y eso ocurre durante mucho tiempo, la mucosa gástrica va a actuar por exceso, digamos que se va a hipertrofiar, se va a hiperplasiar. Los pliegues, que normalmente pues son normales, acaban haciéndose gruesos. Los pliegues grandes también podrían aparecer cuando alguien tiene un gastrinoma. Eso puede suceder. Cuidado porque los pliegues grandes veis que no son exclusivos del Ménetrier, ese es el motivo de los fallos que a veces cometéis cuando planteamos estas dos entidades. Y otra cosa que también ocurre con la gastrina. La gastrina, cuando está produciéndose en grandes cantidades, estimula, cuidado, la célula parietal. De forma difusa estimula la mucosa gástrica, de acuerdo, pero en particular la célula parietal. ¿Qué pasa entonces? Las células parietales, las pinto aquí, las vamos a ver mucho más floridas, las vamos a ver mucho más rojas. O mucho más rojas porque son acidófilas, por eso se ven rojas en las preparaciones. Bueno, pues van a ser tremendamente patentes, van a estar más gordas de lo normal y, lógicamente, van a actuar más de lo normal. ¿Y a qué se dedican? Hemos dicho, factor intrínseco, de acuerdo, pero que aquí no me interesa, y para producir también servían ácido clorhídrico. Entonces, claro, si yo tengo unas células parietales que están hiperactivas, que están muy hermosas y tienen muchas ganas de trabajar, van a liberar una cantidad de ácido clorhídrico que va a ser salvaje. ¿Qué tendré entonces? Lo contrario a lo que ocurría en el Ménetrier. En el Ménetrier tendría aclorhidria o hipoclorhidria y, sin embargo, en un gastrinoma lo que voy a tener es hiperclorhidria. Y bueno, la mucosa gástrica, el ácido no lo tolera tan mal. Es una mucosa que está acostumbrada a estar en contacto con el ácido clorhídrico que ella misma produce. Pero claro, ¿qué pasa si produzco una cantidad desmesurada de ácido clorhídrico? Pues a lo mejor en el estómago no ocurre gran cosa. Puede ser que eso te produzca una úlcera, pero donde realmente úlcera, donde realmente el ácido clorhídrico es muy agresivo, es cuando ya sobrepasa estómago y ya viene aquí a duodeno. La mucosa gástrica aguanta más o menos bien el pH ácido, pero la mucosa duodenal no está tan acostumbrada. Ya estamos en un órgano distinto, eso ya es intestino delgado. ¿Qué sucede? Cuando llega esa cantidad tremenda de ácido clorhídrico, va a lesionar posiblemente nuestro duodeno. ¿Y qué va a producir? Pues típico, quien tiene un gastrinoma, es bastante frecuente que te cuenten una enfermedad ulcerosa a nivel duodenal. Te van a contar que tiene úlceras múltiples, úlceras múltiples. A lo mejor algunos pueden tener solo una, pero muchas veces te van a decir que tienen varias. Tienen varias y además le pones el tratamiento, o uno de los tratamientos que se emplean para esto, que es el omeprazol, no funciona. ¿Para qué sirve el omeprazol? ¿Qué mecanismo de acción tiene el omeprazol? Inhibidor de la bomba de protones. El omeprazol, en particular, actúa sobre esto, sobre las células parietales. Lo que hace es bloquear su bomba de protones para que no puedan liberar tanta cantidad de ácido. Eso es lo que hace el omeprazol. Y una cosa, por cierto, el omeprazol no es un antiácido, ni mucho menos, no es un antiácido. Antiácidos son otros medicamentos que antagonizan por otro mecanismo el ácido que ya se ha producido. No, el omeprazol no es un antiácido. Por su mecanismo de acción es un inhibidor de la bomba de protones. Cuidado con eso. Ser un antiácido es antagonizar un ácido que ya está formado. Este lo que hace es evitar que se forme bloqueando una estructura muy concreta de la célula parietal. Bueno, pues el omeprazol aquí no acaba de funcionar. Pueden ponerlo a dosis normales, 20 miligramos, pueden ponerlo a dosis dobles, 40 miligramos, y aún así el paciente pues sigue con sintomatología ulcerosa y las úlceras no se cierran y no hay forma de controlarlo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una sobreestimulación tan extrema de esas células parietales gracias a la gastrina que el omeprazol pues se nos queda corto.
aunque pongamos dosis altas. Y esto es lo característico. Fijaros las manifestaciones clínicas de esto de aquí y de esto de aquí. El Ménetrier, ya hemos dicho que es una gastropatía, pierde proteínas, tal, y eso me interesa menos. Pero lo importante, quien tiene un gastrinoma, aparte de sus grandes pliegues que pueden acompañar, lo importante del gastrinoma, úlceras, 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 rebeldes, refractarias, numerosas. Te van a decir que el omeprazol no sirve, te van a insistir en eso, una clínica ulcerosa, refractaria a todo. ¿Y a qué es debido eso? Pues a estas células que hemos visto aquí. Te pueden preguntar las diferencias entre esto y esto desde el punto de vista macroscópico, en ambos casos veo grandes pliegues, pero desde el punto de vista microscópico, si es un gastrinoma, acuérdate que va a haber células parietales a lo bruto. Si es un Ménetrier, no hay células parietales, o apenas hay, están por debajo de lo normal, y aquí están sobreestimuladas. Y esa característica es lo que justifica la clínica. En un gastrinoma, clínica ulcerosa. Un Ménetrier no tiene por qué tener clínica ulcerosa. Y entonces por eso, esta pregunta 159, es verdad que nos hablan de engrosamiento de los pliegues gástricos. Si te cuentan eso, pues no creo que nadie haya marcado la opción número 3, enfermedad celíaca. Eso es una cosa que no va a afectar precisamente en estómago, es algo bastante posterior y eso ya lo vimos en algún otro vídeo exactamente qué es lo que ocurre incluso a nivel histológico, que te lo tienes que saber, qué características daba la celiaquía a nivel histológico. Eran 4 cosas, dijimos: atrofia vellositaria, hiperplasia de las criptas, infiltrado linfocitario, nos decían también. ¿Y qué más daba? Ya hemos dicho 3. Aumento del número de mitosis te podías encontrar en las criptas. Como respuesta a esa atrofia intentan proliferar más las células para intentar pues elongar esas vellosidades que están atróficas pues debido al atentado autoinmune que ocurre en la enfermedad celíaca. Eso lo han preguntado. Alguna vez en el MIR ya han salido fotografías de intestinos celíacos. Cuidado con eso. Preguntas teóricas también sobre la histología de la celíaca. Nada que ver con lo que nos cuentan aquí. Por eso la opción número 3 pues ni me la planteo. Después nos dice la opción 2, enfermedad de Whipple. Esa, lo que te hubieran contado, es un cuadro malabsortivo. Hay algunas alteraciones que aparecen a nivel neurológico que el paciente no tiene. Aquí la duda es o bien la 1 o bien la 4. La trampa es la 4. La trampa es la 4, porque grandes pliegues también produce, pero mucho cuidado. ¿Qué más nos dicen del paciente? Tiene un engrosamiento de los pliegues gástricos y tiene un nicho ulceroso en la primera porción duodenal. Justo, según sale el ácido del estómago, en la primera porción duodenal, cuando está más concentrado, es donde le hace el agujero, que además no responde a omeprazol ni siquiera a dosis dobles. Por eso aquí lo que tienes que marcar es la opción número 1, es un gastrinoma. Enfermedad ulcerosa difícilmente controlable, ni siquiera dobles dosis, etcétera, están insistiendo para que marques la 1. Desde el punto de vista histológico, insisto, te contarán hiperplasia de las células parietales si quieren que sea un gastrinoma, y en el otro caso van a estar desaparecidas. Bueno, pues nada más por ello, la respuesta correcta pues sería la 1. Espero que la próxima vez no se falle. El ministerio lo sabe perfectamente, que cuando tú oyes grandes pliegues, primero piensas en Ménetrier. Pero cuidado porque hay otras cosas que también pueden hacer los pliegues grandes y que no son Ménetrier. Por cierto, pregunta relacionada con esto es la 167. La 167 nos cuentan que alguien tuvo un ulcus duodenal, le hicieron una antrectomía y una gastroyenostomía, Billroth 2, y viene con una recaída ulcerosa, y atención a este dato. La gastrina está elevada basalmente. Bien, de acuerdo, cuidado. La gastrina se puede elevar por otros motivos que no son un gastrinoma. Por ejemplo, ¿qué se os ocurre que puedo hacer para elevar mi gastrina artificialmente? Cuando digo artificialmente es porque voy a consumir algo exterior. Yo puedo hacer que mi gastrina se eleve consumiendo omeprazol. La gente que toma omeprazol aumenta su gastrina. ¿Y eso por qué? Muy sencillo. ¿Qué hace el omeprazol? El omeprazol bloquea la producción de ácido. Si se produce menos ácido, en el duodeno hay células que son sensibles a la cantidad de ácido que llega, se van a dar cuenta de que llega menos ácido y reactivamente a esa hiposecreción ácida se va a producir más gastrina para que las células parietales se esfuercen un poco más en hacer ese ácido. Por eso la gente que toma omeprazol reactivamente a ese bloqueo de la célula parietal va a haber un leve aumento de la gastrina. Hay más cosas que pueden elevar la gastrina, no solamente tener un gastrinoma. Pero una cosa importante, cualquier persona sana o cualquier persona que no tenga un gastrinoma, si tú le pones, cuidado con esto, si tú le pones secretina,
De forma fisiológica, la secretina lo que hace, ¿qué es? La secretina inhibe la producción de gastrina. Esa es la respuesta normal a la secretina. A cualquier persona le tendría que ocurrir, incluso a un tomador de omeprazol, que la gastrina la tiene elevada, pues porque toma omeprazol. Bueno, pues a ese, si le pone secretina, debería bajar la gastrina. Cualquier elevación de la gastrina bajaría con secretina, excepto el gastrinoma. Cuidado con esto, que es una excepción, es una respuesta paradójica. Un gastrinoma, si le pones secretina, en lugar de inhibirlo, hace más gastrina todavía. Se esfuerza todavía más en hacer gastrina. Y eso es una cosa muy característica de ese tumor. Lo han preguntado en el MIR en múltiples ocasiones. Por eso aquí en la pregunta 162, cuando nos dicen que la gastrina aumenta cuando le pongo secretina, automáticamente vete a la respuesta número 4, gastrinoma, porque es la única causa que te va a hacer eso, lo que se llama el test de la secretina. Se usa en casos muy dudosos, tal, no se usa en todos los casos cuando sospecho gastrinoma, pero que sepáis que si lo hago, va a ocurrir eso. Si pongo secretina, aumenta la gastrina. Eso es típico del gastrinoma. Así que bueno, por eso la 162, pregunta relacionada, la respuesta correcta pues sería la 4. Vamos a borrar la pizarra y ya nos despedimos con una pregunta muy difícil, pero que se podría sacar si aplico ciertos procedimientos. Pregunta 187. Vamos a ver. Esta, la 187, es sobre un tema muy raro. Es sobre un tema que no nos gusta estudiar y que en el MIR pues no se pregunta. La glomerulonefritis inmunotactoide, pues, ¿qué queréis que os diga? No es la mesangial por IgA, que cae mucho. No es la membranosa, que también cae mucho. No, esta es de las que no caen o de las que caen menos. Yo, si me volviera a preparar el MIR, desde luego, no sería el punto de nefrología que más insistiese, la glomerulonefritis inmunotactoide. Pero si me preguntan sobre ella, ¿cómo me defendería? Basándome en las cosas que sí sé, no añorando las que no sé, no echando la vista atrás, ¡ay, Dios mío, ojalá aquella tarde me hubiese estudiado ese capítulo de inmunotactoide para resolver esta pregunta! Hay que asumirlo, no puedes estar preparado para todo, pero sí puedes razonar para acertar aquello a lo que no estás tan preparado. Y aquí en esta pregunta, en la 187, se puede sacar. Por difícil que parezca, se puede sacar. Dice: todo es cierto con respecto a ella, excepto. Vamos a ver. Simulemos unos conocimientos normales y corrientes, no alguien que se estudió ayer esta patología. Ese que se estudió ayer, dentro de 2 semanas ya no se acuerda, pero bueno, gente normal y corriente que saben que esto no es importante y por tanto pues no se lo estudian. Dice la 1. Se caracteriza por depósitos fibrilares o microtubulares en el glomérulo. Pues no lo sé. Desgraciadamente no lo sé, hasta ahí no llego. 2. Los depósitos se tiñen con rojo Congo. No lo sé tampoco, pero ya sé una cosa. Me han dicho, marca la falsa. Si me dicen que marca la falsa, ¿qué quiere decir? Que hay 3 correctas. Hay 3 correctas, solo una puede ser falsa, y dentro de que no sé nada, la opción número 1 me ha dicho que hay depósitos. La opción número 2 me ha dicho que hay depósitos. Ya sé algo sobre la inmunotactoide, ya empiezo a estar más satisfecho, ya me siento mejor. Sé que hay depósitos, no sé de qué tipo, probablemente algo que tenga que ver con la inmunidad, de ahí que se llame inmunotactoide. Hay depósitos, es una enfermedad por depósito. Mira lo que he aprendido de una pregunta que no sé nada. Sigo sin saber cuál es la correcta, pero sé que hay depósitos. 3. Las lesiones pueden representar una forma inusual de disproteinemia o paraproteinemia. Bueno, yo sé que hay depósitos, yo sé que cuando hay disproteinemias o paraproteinemias, por ejemplo, cuando tengo en hematología, pues ciertas neoplasias hematológicas que producen inmunoglobulinas, esos son ejemplos de disproteinemias, paraproteinemias, y se pueden depositar por ahí, hacer enfermedades por depósito, tal, me suena algo de eso. Pero lo que sí que tengo muy claro es una cosa. Yo no sé si esto es una disproteinemia, una paraproteinemia, lo que sí que sé es que hay depósitos. Y sé que estas alteraciones, paraproteinemia, pues pueden depositarse. Luego la opción 3 de momento es plausible. Y sobre todo, la opción 3 dice, las lesiones pueden representar. La opción número 3, traducida a un lenguaje más simple, las lesiones pueden representar una enfermedad por depósito. Porque es lo que hacen las disproteinemias y las paraproteinemias, depositar ese material proteico anómalo en algún sitio. Y sé que hay depósitos porque hay 2 opciones hasta ahora que hablan de depósitos, la 1 y la 2. De hecho, en la 4 también hablan de depósitos. La opción número 4 dice, se distinguen de los depósitos de amiloide, luego las 2 dan depósitos. Pues ya sé bastante.
sé que hay depósitos, sé que la 3 es correcta, o casi seguro que es correcta, porque es un puede. Puede ser, puede no sé qué, ante la duda, eso me lo tengo que creer. Ya sé bastantes cosas, y si sigo leyendo, la 4 me dice, al microscopio electrónico se distinguen de los depósitos de amiloide porque las fibrillas son de mayor diámetro. No sé cuál dará fibrillas más gordas o más finas o si se distinguen por otra cosa, pero ya sí que tengo claro lo siguiente. La opción 4 me lo está comparando con la amiloidosis. ¿Y la opción 2? La opción 2 dice, los depósitos se tiñen con rojo Congo. ¿Qué está haciendo la opción número 2? Compararlo con la amiloidosis. He dicho antes que iba a simular unos conocimientos normales. La mayoría de la gente, el día del MIR, saben que en la amiloidosis hay una tinción que es el rojo Congo, que es la que tiñe el material amiloide. Luego, entonces, conclusiones de esta pregunta. Es una enfermedad por depósito, como la amiloidosis, pero tiene diferencias con la amiloidosis. Ya está. ¿Es tan difícil la pregunta? Aparentemente esto que he dicho no es nada, pero en realidad lo es todo, porque la 4 me habla de una posible diferencia y la 2, los depósitos se tiñen con rojo Congo. La 4 me está diciendo que entre la amiloidosis y esta hay alguna diferencia. Yo no sé si la 4 tiene razón, porque no sé si esas fibrillas son más gordas o más finas o son de otro color, no lo sé. Pero la opción número 2, los depósitos se tiñen con rojo Congo, eso sí que tengo claro que es de amiloidosis, eso ocurre en la amiloidosis. No sé si aquí también ocurre, eso no tengo ni idea, pero sé que la opción número 2, eso es característico de la otra enfermedad. Y sé cómo preguntan las cosas en el MIR. ¿Y cómo preguntan las cosas en el MIR? Un porcentaje altísimo de preguntas en el MIR, ¿de qué van? De distinguir una enfermedad de la enfermedad de al lado, de distinguir una linfangioleiomyomatosis de una histocitosis X, de distinguir una neumonía por cierta bacteria de una neumonía por otra bacteria, de distinguir un Churg-Strauss de un Wegener, y así. Diagnóstico diferencial. Hay muchísimas preguntas de diagnóstico diferencial y la mayor parte de las personas que ponen preguntas en el MIR se esfuerzan en eso, en intentar liarme 2 o 3 cosas que se puedan confundir. Y aquí, conclusión de la pregunta, aparte de que sé poco. Se puede parecer a la amiloidosis, pero tiene diferencias con la amiloidosis. Y si me estás preguntando cuál es la falsa, pues lo normal es que la falsa sea la 2, porque la 2 es una característica que sé que es de la amiloidosis, que sé que es de la otra enfermedad con la que me intentan confundir. A lo mejor si en la opción número 4 no hubiesen mencionado lo de los depósitos de amiloide, pues a lo mejor no me hubiera dado cuenta que me están intentando confundir amiloidosis frente a inmunotactoide, semejanzas y diferencias. Pero como veo varias opciones, como hay 3 opciones correctas, puede ser que las 3 opciones correctas me den pistas suficientes para intuir, no saber seguro, pero sí intuir cuál es la falsa. Y por eso aquí pues hubiese marcado la 2. Los depósitos se tiñen con rojo Congo. Hubiese marcado esa, porque sé que eso es de otra enfermedad. Y porque sé que en el MIR casi siempre hacen lo mismo. Intentan liarme con enfermedades parecidas. Y hubiese sacado una pregunta que por mis conocimientos teóricos pues no me la merezco tener bien, ni mucho menos. Pero eso al ministerio no le importa. Al ministerio no le importa, ni a ti debería importarte. Mientras la tengas bien, ya está. El procedimiento, el que sea. A veces será por haber estudiado. Mira qué bien, ¿cuánto sabes? Otras veces por haber deducido. Qué listo eres, qué agudo. Y otras veces porque a lo mejor pues soy astuto, soy hábil frente a la pregunta concreta y eso me puede dar también un punto. Y eso vale exactamente igual que saberte de memoria todo el TNM del cáncer de ovario, mientras me dé un punto. Así que por eso no hay que intimidarse. Lo mismo que dije al principio de la primera parte del vídeo sobre aquello de las imágenes, tal, que a lo mejor solo depende de la imagen. Fíjate en lo que sí sabes, y con lo que sí sabes construyes un conocimiento que es el que necesitas para acertar la pregunta. Pues aquí es exactamente igual. Fíjate en lo que sí es verdad. Hay 4 opciones, 3 son verdad, seguro que las 3 que sí son verdad contienen algo que te puede ayudar para sacar la otra. Hay veces que no puedes pelear. Hay algunas preguntas que, bueno, pues, ¿dónde está el gen de no sé qué enfermedad? ¿O cuál es el peso molecular de la teicoplanina? Yo qué sé, ahí no puedo hacer nada. Lo más sabio en ese caso, pasar de la pregunta, ir a la siguiente y no consumir más de 10 segundos. Pero cuando puedo pelear, y aquí podía pelear, hay que darse cuenta y ahí sí que hay que invertir un poquito más de concentración. Enhorabuena a quien la haya tenido bien, porque sería un punto valioso. Quien la haya fallado, pues realmente no pasa nada, es la típica pregunta que casi todo el mundo fallaría, pero ese punto podría marcar una diferencia, podría sustituir a la típica pregunta idiota que fallaste porque pasaste mal
la respuesta a la plantilla, eso nos puede pasar a todos, o a lo mejor pues típica pregunta que a lo mejor puede ser fácil pero a ti te han engañado, podría haberse sido reemplazada por esta. O si esas preguntas normales ya las tenías todas bien, gracias a una como esta te acaban de propulsar 200 puestos adelante o 150 puestos adelante. Así que bueno, pues enhorabuena, lo dicho, quien lo haya acertado, quien no, que no se preocupe, tiempo hay todavía para afilar un poco más esas habilidades técnicas frente a las preguntas raras, y ya me despido hasta el siguiente simulacro.